En Radio Guatapurí hablan los ministros. Muy bien, tenemos en la cabina de la tribuna del Cesar de Radio Guatapurí al ministro de Minas y Energía de nuestro país, Edwin Palma. Ha venido a varias actividades interesantes, una de ellas en la Universidad Popular del Cesar, en donde se llevará a cabo el foro Reducción Tarifas de Energía, pero también unas conversaciones con los gobernantes de este territorio para hablar de lo importante, algo de lo que hablamos todos los días aquí, ministro, y es de todo lo relacionado con la energía afinia, la energía eléctrica, las alternativas, en fin. Bienvenido a la tribuna del Cesar y cuéntenos un poco más de esa agenda. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia, muy buenos días aquí para todo el equipo de trabajo. Estoy muy feliz de estar aquí. Esta vaina es como un sueño, porque yo siempre he querido ser como locutor. Y me gusta mucho estar acá, hoy en este pueblo tan lindo, tan chévere, para hablar de un tema que, como usted ha señalado, nos interesa a todos, la energía. La energía es un tema, mejor dicho, sin energía no se mueve nada. La energía es un movilizador social y por eso hoy venimos a instalar la primera conversación de 5 sobre un proyecto de ley que vamos a presentar el próximo 25 de julio al Congreso de la República, para ver si la clase política del país se compromete con nosotros, como dicen siempre, a bajar las tarifas de energía eléctrica, que es un tema que nos preocupa a todos los colombianos. Ministro, ¿cuál es el ABC de ese proyecto de ley y si tiene un tratamiento diferencial para la región Caribe o es reducirles a todo el país? Porque deben tener en cuenta, digamos, el tema geoclimático, la posición diferente que tiene la costa Caribe por el tema del clima. Bueno, hoy se ha planteado, es decir, en este proyecto de ley, varias iniciativas que son de orden transversal. Sin embargo, yo quiero invitar a la clase política del Caribe colombiano, con la que converso seguidamente, pero falta hacer las cosas. Es decir, uno puede echar mucho discurso, al final es ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, la opción tarifaria. Nosotros metimos un artículo sobre los saldos de opción tarifaria en el proyecto de ley de financiamiento. La clase política del Caribe, en cabeza de Efraín Cepeda, hundieron ese proyecto de ley. Y dijeron, eso es una trampa. Meter un artículo sobre los saldos de opción tarifaria, que son cerca de 3 billones de pesos, en el proyecto de ley de financiamiento. Vamos a presentar un proyecto de ley con un solo artículo. ¿Lo hemos conocido? ¿Lo vemos? ¿Dónde está ese proyecto de ley? Porque claro, lo más fácil siempre será dar palo y hacer oposición. Lo digo con conocimiento de causa porque hemos sido oposición toda la vida. Pero no han presentado ese proyecto de ley. Hoy en nuestro proyecto de ley está que la gente que más tiene plata, los estratos altos en este país, paguen los saldos de opción tarifaria, le dan liquidez al sistema y obviamente borramos de la discusión política el tema de la opción tarifaria. Entonces, yo quiero que la clase política del Caribe colombiano hablemos. Precisamente por eso instalo esta primera conversación en el Caribe colombiano. Bueno, Valledupar, el Cesar, hace parte de esos 7 u 8 departamentos del Caribe colombiano y quiero escuchar de la clase política qué propuestas tienen. Porque como sí lo he señalado yo, como ministro de Minas y como gobierno, el problema del Caribe colombiano es un problema del país. Lo que pasa es que a veces hacen creer que el problema del Caribe colombiano es un problema solo de los costeños. Ni porque fueran más inteligentes los paisas, los rolos o los vallecaucanos. No, esto es un problema, este es un solo país y esto hay que elevarlo al rango nacional. Ministro, este ha sido un tema que ha sido conversado muy largo, que ha tenido diferentes aristas desde el inicio del presidente Gustavo Petro, desde que inició su gobierno, pero donde no ha habido avances. La CRED ha tenido muchas dificultades con el tema de las personas que lo integran, nombran, no cumplen los requisitos y al final no se ha podido consolidar y no puede tomar decisiones con respecto a un tema que está afectando a la costa y que nos ha llevado a reclamar, a levantar banderas, a protestar, pero que no hay unas soluciones concretas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde podemos encontrar una solución que le diga al usuario final, aquí está el resultado de esta intervención, de esta decisión de gobierno y esta participación de gremios y del sector político? No, pero sí han habido avances. Es decir, yo creo que el principal avance que ha logrado tener este gobierno es abrir una discusión que nunca se había abierto. La ley 142 y 143 lleva 30 años, el 20 de julio cumplen 30 años. Y nadie hablaba de la energía.
¿En qué gobierno se había hablado de los temas de la generación de la energía eléctrica, de los costos de la energía? Nadie. Pero es que Ese aquí llevamos años, Electricaribe, que nos tenía 20 afectados, años, 7 empresas, sí, para resumirle. Exacto. Entonces sí, Entonces, sí había conversación nacional. Sí, pero este gobierno ha abierto una discusión y le ha metido un componente adicional. Le ha dicho, nosotros hemos reglamentado algo que nunca había reglamentado. Por ahí dijo algún exministro, es que eso está en la Constitución del 91, sí, pero ¿por qué no lo habían reglamentado? Llevamos 30 años. Este gobierno lo hizo, reglamentó la posibilidad de que el ciudadano y la ciudadana genere su propia energía. Y además, si ahorra, venda los excedentes al sistema. Es decir, ya no es un cliente del sistema, es un socio del sistema. Y por eso la solución, lo ha dicho el presidente y lo hemos demostrado nosotros con hechos. La solución para desatar, para desprenderse de los costos de la energía eléctrica es la autogeneración. Ministro, vamos al tema de las tarifas de energía. Promesa de campaña del presidente Petro de reducir las tarifas de energía en el Caribe colombiano. Se han hecho intentos, no ha habido avances y en el caso de aire hemos tenido 4 agentes interventores desde su intervención en septiembre de 2024, entre ellos usted. Y el problema sigue y la bomba financiera crece todos los días. ¿Qué hacer entonces o cuál es la solución que usted plantea para poder lograr ese objetivo, reducir las tarifas de energía en el Caribe colombiano? Mire, me gusta mucho esta pregunta y la separo en 2 secciones. La primera, la solución a los costos de la energía, a los altos costos de la factura de la energía eléctrica es la autogeneración. Por eso el programa de Colombia Solar, ya está la firma del presidente de la República, por eso el programa de comunidades energéticas, de territorios energéticos, no solamente es energía solar, son diversas fuentes, por eso el Caribe colombiano, incluyendo este departamento, es gran productor de energía solar. Necesitamos desatar eso, porque eso baja inmediatamente las tarifas. Y lo hemos demostrado, y le he exigido aquí a mi equipo de comunicación, quiero ver los testimonios de la gente mostrando la factura de energía eléctrica, pagando el 50, el 60, el 70% menos de lo que pagaba. Incluso acabamos de estar en La Guajira y nos sentamos ahí a tomarnos una cerveza en una tienda, 70% menos en la factura de la energía eléctrica por cuenta de un programa que es 100% financiado por el gobierno nacional. El primer tema. Segundo tema, aire. 20 años, 7 empresas. Y nosotros llevamos 8 meses al frente de esta empresa y todo el mundo le reclama a este gobierno. ¿Por qué no le reclamaron a la clase política que ha vuelto nada la prestación del servicio de energía eléctrica del Caribe colombiano? Le entregaron billones de pesos. Pero este gobierno es el que está gobernando. Sí, por eso. Pero billones de pesos le entregó el gobierno pasado a aire y en 3 años los dueños de aire privados dijeron al gobierno de Petro, porque ellos fueron los que pidieron que termináramos, no podemos prestar más el servicio de energía eléctrica. Y dejaron deuda de ¿cuánto? De 2 billones de pesos. ¿Por qué no hay una investigación profundamente sobre eso? ¿Qué pasó? Porque además no se hicieron las inversiones obviamente en infraestructura de energía eléctrica. Y por eso estos 3 departamentos que están bajo la cobertura de aire sufren un flagelo que lleva 20 años. Entonces, hoy nosotros, ¿qué hemos dicho? Colombia Solar, comunidades energéticas, autogeneración, odian las distribuidoras de energía eléctrica que nosotros estemos hablando de autogeneración. Claro, ¿por qué? Porque pierden clientes. Afinia, que es la que presta servicio aquí, EPM, que es el dueño de Afinia, no ayuda a conectar los proyectos de autogeneración, ni individuales ni colectivos. ¿Por qué? Porque pierden clientes. Entonces, que el ciudadano y la ciudadana se vuelvan autogeneradores, productores de su propia energía y además socios del sistema vendiendo los excedentes, esta es la revolución energética que ha planteado este gobierno, está en el plan de desarrollo, está en nuestro programa de transición energética y es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía, apropiense del derecho a la energía eléctrica. Ministro, la autogeneración como fórmula para encontrar un alivio para la gente, para las residencias, para los comercios. Pero esto quiere decir entonces que esa es la fórmula porque con la, digamos, una búsqueda de una fórmula en los generadores actuales que tenemos, Afinia, Aire y demás, definitivamente allá no se puede. Toca una autogeneración. ¿Y cómo hacer que toda Colombia en general, no comunidades focalizadas, tenga esa posibilidad de autogeneración? Yo soy el ministro hoy de Minas y Energía, pero yo no sabía cómo funcionaba el costo de la energía eléctrica.
Lo aprendí porque, es decir, el presidente lo metió como una promesa de campaña y la vamos a cumplir, la estamos cumpliendo. El costo unitario, que se llama el CU, que aparece en nuestra factura de energía, yo quiero invitar al pueblo a que mire su factura de energía. Se llama CU, está compuesto por distintos componentes. El primero es la generación. Lo más costoso de ese CU es la generación. Pero hay distintos componentes. La comercialización, las restricciones, las pérdidas. En este país las pérdidas son muy altas. ¿Por qué no hablamos de las deudas oficiales, por ejemplo? De lo que le deben las alcaldías, las gobernaciones, las entidades a las empresas de energía eléctrica. Son los principales deudores. ¿Por qué no O las hablamos instituciones educativas? de la cultura del robo de energía? Y contrario a lo que la gente cree, los que más roban energía es la gente que más tiene. Nosotros descubrimos, yo estuve 4 meses al frente de Aire, 1.600 millones de pesos diarios de robo de energía, y los que más roban energía es la gente que más tiene, las mansiones, las industrias, las empresas. Los revelamos semanalmente en primera página. Hay que combatir el robo de energía, porque el robo de energía lo pagan todos, incluyendo la gente que con mucho sacrificio va y paga la factura de energía eléctrica. Entonces, distintos componentes, nosotros estamos interviniendo todos. Intervenimos en estos días el factor de comercialización. Lo han preguntado aquí por el tema de los personeros, por la acción popular que hay de los personeros del Atlántico, pero también fue una decisión propia de la CRED, del gobierno nacional, yo soy el presidente de la CRED, de intervenir los distintos factores, pero estamos interviniendo la generación. El proyecto de ley incluye eso, intervenir la generación, obligar a las generadoras. Es que las generadoras en este país, nosotros teníamos una generadora pública, Isaén, era nuestra, era del pueblo colombiano, y la vendieron en el gobierno de Santos, se la vendieron al capital privado. Aquí la única generadora pública que hay hoy es de los paisas, del resto son privadas, y ahí hay un oligopolio alrededor de la generación. Por eso nosotros necesitamos que haya más generación que sea de los ciudadanos, del pueblo colombiano, para que compitan con ese mercado oligopólico. Pero como gobierno no han podido poner reglas a ese oligopolio, no han podido poner control a ese oligopolio. Tenemos varias decisiones, en la que hemos hecho unas, nosotros tenemos un decreto, hoy está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que esperamos firmar prontamente por instrucción del señor presidente, pero el proyecto de ley incluye eso. Es decir, por ejemplo, obligar a las generadoras a vender energía a las distribuidoras directamente. Aquí hay un mercado especulador. Yo creo que ustedes vieron, fueron testigos de, por ejemplo, empresas, o sea, ¿cuánto vale en estos momentos, por ejemplo, que está lloviendo mucho, generar 1 kilovatio hora para una generadora hidráulica? 90 pesos, 100 pesos. Se la venden a un comercializador a 100 pesos. ¿Y sabe cuánto se la vende el comercializador a un distribuidor? Un poco más de 1.000. A 300, 400 pesos. Y nos llega a nosotros como a 1.000. Y a ustedes les llega a 500 pesos. O sea, ahí hay un mercado especulador que hay que combatir. Y nosotros estamos interviniendo en ese mercado. Claro, nos odian porque dicen, ¿están interviniendo en el mercado? Claro, es que el mercado no se lo podemos dejar a la regla de oferta y demanda porque destruye los intereses de los ciudadanos. Nosotros estamos diciéndole a los ciudadanos, ustedes pueden generar su propia energía, por ejemplo, bacano lo que estamos haciendo con las tiendas. Es decir, y vamos a firmar hoy memorando de entendimiento con la gobernadora en ese sentido. En las tiendas, generarle el 50% de ahorro a un tendero es permitirle ampliar su tienda o permitirle invertir esos recursos en su economía familiar o hacer inversión en otros productos para vender en su tienda. Entonces, el tema de la energía hoy es un tema que está en el centro de la discusión pública y política de este gobierno. Ministro, después de la decisión de la CREP en ese auto que dio a conocer, hemos hablado con algunos expertos analizando el tema, qué puede pasar, porque había muchas expectativas en la región, porque es un tema crucial. Cuando la gente dice, te van a bajar la tarifa de energía, es porque lo estamos sintiendo. El que pagaba 300, hoy paga 600, el que pagaba 150, paga 500, y eso en el presupuesto familiar afecta. Pero nos dicen ellos, bueno, sí, les va a bajar, puede bajar en los próximos meses, pero puede tener la connotación que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque eso que se deja de cobrar ahorita, si llega otro gobierno, llega otra administración, otra CREP, que no regula el tema como debe ser, se incrementa mucho más lo que debíamos, lo que se deja de pagar, y se incrementaría sustancialmente mucho más el sistema de la tarifa de energía. Usted ha señalado algo muy importante. Históricamente, desde el sistema eléctrico, la ley 143 y la ley 142 de servicios públicos lleva 30 años. El 20 de julio cumplen 30 años. No se ha modernizado, no ha cambiado.
ha estado, como dice el señor presidente, al servicio del oligopolio de la energía eléctrica. Nosotros estamos planteando precisamente, hoy vamos a hablar sobre eso, una modificación parcial, no disruptiva, sino parcial, incluyendo la voz de los usuarios en la CRED. Creo que eso es muy importante. Debe haber una voz de los usuarios pensando en que cualquier regulación tiene que pensar en un modelo de servicios públicos alrededor del usuario. Entonces resulta que este país lo gobierna la tecnocracia, la gente que va a las grandes universidades, grandilocuentes discursos, que han terminado presos muchos de ellos por escándalos de corrupción, pero necesitamos meter en esa comisión de regulación al usuario, a los trabajadores, para que puedan tener esta discusión alrededor de la tarifa de la energía eléctrica. Nosotros estamos convencidos, hemos hecho medidas alrededor de la CRED, yo soy el presidente de la CRED, también como Ministerio de Minas y Energía, a veces nos toca saltarnos la CRED y tomar decisiones, más si el pasado no hubiera tomado decisiones sin consultar incluso la CRED, esta zona del país se hubiera apagado en el fenómeno del Niño. Y yo quiero reconocerle eso al anterior ministro, a este gobierno, por obvias razones, porque gracias a lo que hemos hecho en este gobierno, este país no ha tenido racionamientos ni apagones como ha pasado en países vecinos. Entonces, lo que yo quiero decirles es, hay que hablar de democratizar la energía. No puede seguir estando en manos de 5 grandes empresas, mayoritariamente privadas, sino que nosotros tenemos que volvernos socios de este sistema, producir nuestra propia energía, venderle al sistema. Y nosotros estamos invirtiendo grandes cantidades de recursos públicos como gobierno nacional, diciéndole al pueblo colombiano, ustedes pueden ser dueños de la energía eléctrica. Ministro, vamos a hablar un poco del tema de La Guajira, donde usted estuvo recientemente, la semana pasada, porque La Guajira en este gobierno estaba llamada a ser, digamos, el piloto de lo que es la transición energética, produciendo energías limpias, tanto eólica como solar, pero han tenido proyectos allí que venían de gobiernos anteriores, hay que reconocerlo, el tema de colectora, los proyectos, por el tema de las licencias ambientales y las consultas previas, sobre todo, como las comunidades indígenas, cómo poder reactivar esos proyectos y que esa energía que se produzca en La Guajira, bien sea por a través del sol o de la energía eólica, se pueda incorporar al sistema interconectado nacional. ¿Qué noticias puede darnos en ese frente? Porque había mucha expectativa sobre eso, pero... Alfa y beta. Sí, y ha quedado, digamos, no sabemos qué ha pasado con eso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, creo que nos fuimos a gobernar 3 días a La Guajira. Fue una experiencia chévere. Nos reunimos con las empresas, fue la primera conversación. La segunda conversación fue con las comunidades indígenas. Y la tercera conversación fue con las entidades, tanto locales, departamentales, como las nacionales. Y al final, creo que el primer resultado importante de nuestra visita a La Guajira fue poner de acuerdo a 3 actores: las comunidades, las entidades y las empresas. Y esto creo que es lo histórico de esa visita. Es decir, las empresas dijeron, nosotros queremos estar aquí, queremos invertir, queremos traer más inversión, pero necesitamos ponernos de acuerdo con la comunidad. Las comunidades, ninguna dijo, que esto creo que en el centralismo de este país repiten mucho esa idea de que es que las comunidades son muy complejas, son difíciles y los guayú son difíciles. Carreta, eso es una estigmatización contra nuestro pueblo guayú. Ninguno dijo no queremos ningún proyecto, ninguno dijo no queremos la transición, dijeron nosotros queremos es que no pasen una línea de energía y que nosotros no tengamos energía, y creo que eso es lo justo. Por eso el tema de transferencias eléctricas, por eso el tema de inversión social, y las entidades las aliviamos todas. Por instrucción del señor presidente, encabeza el Ministerio de Minas y Energía y quien les habla, tenemos la instrucción de organizar toda la institucionalidad. Ministerio del Interior, DANCP, la Dirección de Consulta Previa, la Autoridad de Licencias Ambientales, Ministerio de Ambiente, e incluso esta semana vinculamos al Ministerio de Defensa porque hay unos problemas de seguridad en unos casos concretos, para por primera vez destrabar proyectos. ¿Por qué? Fuimos a la Unión Europea. La Unión Europea nos prometió 20 billones con B, billones de euros en energía solar y eólica para el Caribe colombiano si generamos ese ambiente. Y nosotros como gobierno nacional, por instrucción del señor presidente, estamos comprometidos a generar un ambiente para desatar la generación de energías limpias, que como también lo hemos dicho, no hay transición energética sin La Guajira.
Es fundamental lo que estamos haciendo en La Guajira y no hay transición energética sin transmisión y por eso cuidamos mucho la línea de transmisión que está haciendo el Grupo Energía de Bogotá a través del LASA y también la ITSA que hace parte de Ecopetrol. Sí, lo que se esperaba, ministro, y en algún momento lo analizamos, era que los proyectos que se cayeron, Alfa y Beta, que estuvieron esperando una licencia ambiental, quedaron parqueados ahí en Puerto Brisa. ¿Usted se acuerda de las hélices, los motores y demás? Comercializándolas después. Ese es, creo que pusieron ya esa subasta, no sé si ya se acabó. Era que eso se reactivara, que eso se hiciera una realidad, porque había mucha esperanza en La Guajira. ¿Cómo volver a eso? Alfa y Beta es la experiencia de lo que no puede volver a pasar. Yo creo que precisamente por eso el presidente hace ajustes en el gobierno. Dice, para mí, dijo el presidente en una conversación que tuvimos con él, no puede ser la imagen de este gobierno unas hélices de turbinas eólicas Ahí parqueadas, pudriéndose y en el óxido al lado O vendiéndose por partes. al lado de grandes montañas de carbón, es decir, que es lo más irónico de la paradoja, de ¿no? imagen. Sí. Entonces el presidente dijo, eso no puede volver a pasar, hace ajustes y por eso estamos aquí, eso no va a volver a pasar. Ese es el mensaje que yo le envío a las empresas, lo hemos hablado, lo hablé en Europa, lo hablé con las empresas en La Guajira, es decir, eso no va a volver a pasar, vamos a generar el clima, el ambiente y el marco regulatorio para que realmente la transición se desate poniendo en el centro de esta discusión a los usuarios, es decir, los usuarios, vuelvo y pongo el ejemplo del viernes pasado en una tienda de La Guajira, nos sentamos a tomar una cerveza ahí, muy querida ella. Para aclimatarse. Sí, pero feliz, 60% menos, nos mostró la factura, 60% menos, pagaba, no sé, 1 millón, hoy paga 400.000 pesos. Y al final, yo puedo echar carreta sobre todos estos temas, nosotros podemos echar carreta sobre todos estos temas, pero necesitamos que la gente vea que en su factura de energía eléctrica puede ahorrar plata que le sirva para destinarlo para sus hijos, para otros proyectos, para ampliar su casa, es decir, y ese es el propósito del gobierno nacional. La energía es un movilizador social, es decir, sin la energía la gente no sale de la pobreza, porque la energía incluso, como lo hemos visto en La Guajira, le permite incluso a algunas comunidades que nunca habían prendido un televisor o que nunca habían tenido una nevera, ahora hacen bolis, que llaman aquí en la costa, vikingos llamamos nosotros allá en el interior. Con eso dinamizan incluso su economía familiar y eso lo estamos haciendo posible en el gobierno de Gustavo Petro. Ministro, hay algo interesante dentro de la propuesta legislativa que usted va a presentar en el Congreso y que seguramente la va a socializar en el día de hoy. El tema de los subsidios por los estratos 1, 2 y 3 es un tema fundamental y sobre todo la sobrecarga que tiene el recibo de energía de otros sectores como aseo, alumbrado público, que encarecen y multiplican mucho más el tema de la tarifa de energía y el servicio, el recibo como tal. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el manejo? Dos temas, subsidios y cobros. Subsidios. Pudimos demostrar, y lo vamos a mostrar otra vez hoy, mansiones, empresas ubicadas en estrato 1. Es decir, se gastan, vamos a poner cifras más o menos explicativas, 10 millones de pesos de energía, el 60% en estrato 1 lo subsidia el Estado. ¿Quién es el Estado? Nosotros, todos los colombianos, pagamos del presupuesto general de la Nación a esa gente que se ubica en un estrato 1 y le roba al Estado los subsidios que deberían de estar destinados a la gente realmente vulnerable. Vimos mansiones, empresas, grandes edificaciones, robándole al Estado a través de subsidios. Entonces, un punto del proyecto de ley nuestro es estratifiquemos por consumo. Es decir, incluso, me atrevo a decir, porque lo conocí, cuando usted ve disparado el consumo en un transformador, porque eso es inteligencia artificial y datos, es porque están cocinando coca, tienen grandes cantidades de hornos microondas secando coca, robándose la energía eléctrica, que además terminamos pagándola todos los colombianos a través del componente de pérdidas en la factura de energía eléctrica. Entonces, subsidios, necesitamos focalizar subsidios para la gente que lo necesite. La gente que no lo necesite, hay que quitarle los subsidios. No tiene ningún sentido que nosotros estemos subsidiando a la gente que tenga plata. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Los pobres subsidiando a los ricos. Eso no puede ser posible.
Entonces, en el tema de subsidios, hay un artículo en este proyecto de ley que hoy estamos socializando, que empezamos la socialización, para, obviamente, focalizar, es un término que nos gusta mucho, de focalizar subsidios, porque nosotros queremos reemplazar subsidios. A corto plazo, con el programa de Colombia Solar, le estamos diciendo a la gente, le convertimos los subsidios destinados a ustedes en soluciones para que usted autogenere. Ese es el programa de Colombia Solar. Ministro, el tiempo en radio es cruel, pero queremos hacerle una ¿Y en la pregunta vida? final. Sí, en una pregunta final sobre el proyecto de ley. Usted lo van a radicar, imagino, el 20 de julio y tienen 13 meses para lograr la aprobación. ¿Hay el ambiente y cuenta el gobierno con las mayorías para lograr esa aprobación que antes de que finalice el gobierno Petro se pueda consolidar esa, digamos, esa transformación del sector energético? Hay en este momento 11 proyectos de ley andando sobre los temas de tarifas de energía eléctrica y sobre controlar distintos factores de la energía eléctrica, todo menos del Centro Democrático. Se nota que protege los intereses, obviamente, de los grandes productores de energía que han hecho de la energía un comercio para oligopólico, como sucede. Entonces, quiere decir que si hay 11 proyectos de ley, hay un interés de distintas bancadas de abordar ese tema. Y yo creo que, independientemente de las tensiones que hay entre el gobierno y el Congreso, pues yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar el papel de sus representantes. Porque yo he sido muy crítico de la bancada Caribe, casi que es el 20% del Congreso. ¿Qué soluciones han propuesto en el Congreso de la República para solucionar el problema de la energía eléctrica? Ninguna. En la ley de financiamiento dijeron que era una trampa nosotros haber metido en la ley de financiamiento un artículo alrededor de los saldos de la opción tarifaria, que era mejor presentar un proyecto de ley con un artículo único. No han presentado ningún proyecto de ley. Entonces, la bancada Caribe no ha estado comprometida con el tema energético del pueblo caribeño. Vamos a ver si alrededor de este proyecto de ley, mientras allá está Andesco echando carretas sobre un mismo tema, porque se volvió un monotemático el doctor Camilo Sánchez, nosotros estamos aquí planteando un tema que sí le interesa a la ciudadanía, que es el tema de reducir tarifas. La gente quiere ver en su factura de energía eléctrica que le baje la tarifa, y ese es un compromiso del gobierno de Gustavo Petro, mientras los gremios están allá en grandes fiestas en Cartagena y en Barranquilla, donde suelen hacerlos. Ministro, un tema fuera digamos, de la agenda, y estuve en La Guajira y coincidió con la dinamitación de un viaje cuando iba en carretera. Entendemos que eso hizo que usted suspendiera la agenda y regresara a Bogotá. ¿Qué le dijo su esquema de seguridad cuando sucedió eso? ¿Usted dónde se encontraba? Bueno, como a las 2 de la mañana del viernes, el equipo de seguridad me llama y obviamente me hace la recomendación de reagendar, sin embargo, es decir, suspendimos la agenda que teníamos en 2 poblaciones, donde íbamos a inaugurar 400 soluciones fotovoltaicas por cuenta de Enlaza, que es una filial del Grupo Energía Bogotá. Íbamos a inaugurar también soluciones de energía en la economía popular, allí donde yo siempre paraba a comer arroz con camarones. No pude ir a llevarle, ahí nos mandaron los videos y las fotos, es chévere, pero no había como ir allá a solucionarle a la ciudadanía, que es un compromiso de este gobierno. Lamentable, como lo hicimos en ese momento, rechazamos esos actos terroristas y sobre todo la muerte de 2 trabajadores. Es decir, eso no, si el ELN cree que representa los intereses del pueblo, haciendo eso se equivoca totalmente, y hay que condenar con fuerza todos estos actos terroristas que atentan contra la tranquilidad del pueblo colombiano. Pero bueno, suspendimos 2 actividades, pero hicimos las otras 2, el sobrevuelo sobre los proyectos de transmisión en La Guajira, y luego fuimos a conocer un proyecto de gasificación que nos ha propuesto TGI, que estamos analizando para garantizar la seguridad energética del país. Ministro, finalmente, antes de que se vaya, la gran apuesta del gobierno nacional de la autogeneración, ¿cómo hacemos le insisto en la pregunta que le hacía hace un momento, para que Colombia toda se ponga a tono con eso, para que esa autogeneración sea una realidad no solo en las tiendas y en lugares focalizados? Porque la gente se pregunta hoy, el que está en la casa, eso de autogeneración, ¿cómo es? ¿Cómo hago yo para autogenerar mi energía? Sé que tengo que hacer una inversión. ¿Cómo llevar esa a través de una política pública para que se entienda? No solamente que el ciudadano diga, voy a donde venden paneles solares yo como ciudadano, como cliente independiente, sino que el gobierno nacional le traduzca eso a todo el territorio nacional para que sea una realidad. Por la programa Colombia Solar. Es decir, ya está lista la norma, esperamos que en estos días la firme el presidente.
Y ese programa le va a permitir al sector público y al sector privado, incluyendo los entes territoriales, poner a la ciudadanía a autogenerar, es decir, a reemplazar subsidios, porque nosotros, es decir, el estrato 1 le pagamos el 60%, al estrato 2 le pagamos el 50%, y eso es plata del presupuesto general de la nación. Nosotros lo que hemos dicho es, proyectemos esos recursos, digamos cuánto vale, y le decimos, en 10 años le voy a pagar a usted por subsidios 10 millones de pesos, le doy sus paneles solares, le doy su solución fotovoltaica, y obviamente un sector robusto del sector público y privado con la capacidad de hacer esto, obviamente adaptando las redes, obviamente haciendo las adecuaciones del sistema para que eso sea posible. La reglamentación ya está hecha y lo ha hecho este gobierno. Creo que ningún otro gobierno, nosotros multiplicamos por 10 la cantidad de energía limpia que ha ingresado al sistema, y el presidente quiere que no sea por 10, quiere que sea por 20 y por 30, es decir, y ahí estamos los ministros precisamente para obedecer las órdenes del señor presidente, comprometidos con el pueblo colombiano, con el pueblo caribeño y con bajar las tarifas de energía eléctrica. Ministro, mire, le quiero, para finalizar, transmitir esta pregunta que me hace un oyente a través del chat de la emisora, y es que lo ha escuchado hablar y dice de manera coloquial si usted solamente es el ministro de Energía, porque el tema de minas y energía, ¿dónde está? Teniendo en cuenta que el departamento del Cesar es un departamento minero como lo es La Guajira. ¿En qué parte digamos, del ministerio está el tema de las minerías, teniendo en cuenta que aquí en la región se considera que las políticas adoptadas por el gobierno Petro de transición energética han sido contrarias a la industria minera? Entonces, ¿cómo poder armonizar esos dos sectores y cómo el Cesar podría seguir, y La Guajira también, explotando el carbón, pero sin que eso no signifique que podamos, digamos, migrar hacia la transición energética? Me alegra mucho esa pregunta, porque sí es más o menos, el ministerio llama minas y energía. Hace poquito estuve en Ecuador y es al revés, energía y minas. Pero claro, nosotros abordamos el tema minero. Pero usted no me han preguntado el tema minero, pues yo no hablo del tema minero. O sea, pero frente al tema minero tenemos muchas cosas que mostrar, es decir, la señalización de los distritos mineros, la transición que estamos hablando, la formalización de los pueblos mineros. Hemos atendido los conflictos, sobre todo en Antioquia y en Cauca. El tema minero tiende a ser muy territorial y no tan nacional. Por eso es poca la audiencia que hay sobre el tema. Pero, claro, nosotros, es decir, el Ministerio de Minas y Energía, en lo que tiene que ver con el corredor del Cesar, en lo que tiene que ver con el carbón, aquí estamos revisando un proyecto de FIQE, por ejemplo, que están proponiendo los ex trabajadores de Prodeco. Hemos, es decir, he llevado a mi equipo central una persona de aquí, de Valledupar, precisamente, a que nos ayude a construir la política de transición. Pero aprovecho para decir también, porque creo que es un mensaje importante, una oportunidad importante, la transición no es un cuento chino, como dice Trump. Es decir, los países de Europa han dejado de demandar el carbón colombiano, y si demandan dejan de demandar el carbón colombiano, pues tiene que bajar la producción, lo cual implica que la transición es un cuento serio, y eso implica menos regalías, menos empleos, lo cual implica que también tiene que haber una diversificación económica. Aquí se burlaban del presidente Petro cuando el presidente Petro en campaña decía, el turismo puede superar las divisas alrededor del carbón, y ya lo superamos. Hoy producimos más divisas por el turismo que por el carbón, lo cual implica anticiparnos. Yo creo que el verbo y el concepto clave es anticipar. La transición energética es una realidad y hay que hacerla, y eso implica también transitar económicamente, laboralmente, y eso implica conversaciones incómodas que las empresas del carbón no quieren dar. A propósito, ni Drumo, ni Cerrejón, ni Prodeco quieren sentarse a hablar sobre el tema, porque han estado acostumbrados a que tienen gobiernos de bolsillo. Pues por primera vez no tienen un gobierno de bolsillo. Hoy tienen un gobierno que está al lado del pueblo, de las comunidades y de los trabajadores, y le estamos diciendo, siéntense a hablar con nosotros, y no quieren. Entonces nos toca ejercer las facultades legales. Muy bien, que es el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a quien hemos recibido en la cabina de la Tribuna del Cesar. Hemos hablado de manera extendida porque teníamos que preguntarle muchas cosas, ministro, y le agradecemos mucho que le haya hablado a los oyentes de Radio Guatapurí. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Nos quedó tiempo, nos faltó hablar de minería, pero bueno, después hablamos de minería. Muchas gracias a toda la audiencia y un saludo muy especial. Muy bien, 7 de la mañana, 36 minutos en Colombia. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.